Y mire, esta mañana desde Palacio Nacional, la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, señaló que la Fiscalía Capitalina puede investigar la información que dio a conocer el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México sobre los políticos priistas que posiblemente financiaron al grupo generador de violencia de la marcha de la supuesta Generación Z el pasado 15 de noviembre. Además, recordó que la bancada morenista busca la instalación de una comisión especial en el Congreso local que dé seguimiento a las agresiones contra policías y al posible involucramiento de servidores públicos de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Esta es una comisión de investigación que fue aprobada por el Congreso y que seguramente tendrá que continuar esta investigación la Fiscalía, y estaremos muy atentos a toda la información que salga de esta comisión. Lo que sucedió ese día, pues sí fue como coincido yo con los diputados con esa información que fue financiada por grupos con nombre y apellido, y le tocará a la Fiscalía investigar más allá. En otros asuntos, la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, y los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, Pablo Lemus Navarro y Samuel García Sepúlveda, respectivamente, informaron que buscan que haya días de asueto cuando la Copa Mundial de Fútbol 2026 se lleve a cabo en sus entidades. Para ello se trabaja con la Federación y los sectores educativo y privado para que la ciudadanía pueda disfrutar de los partidos de fútbol de la Selección Nacional de México y de las naciones que visiten nuestro país. La mandataria capitalina reiteró que se buscará que el 11 de junio sea día de descanso, pues en esa fecha se inaugurará el torneo en el Estadio Ciudad de México, antes nombrado Azteca. Y por su parte, el gobernador de Jalisco indicó que su administración esperará hasta el sorteo en el que se definirán los partidos para decidir los posibles 4 días de asueto en su estado. En tanto, el gobernador de Nuevo León afirmó que se buscará que las y los estudiantes no asistan a la escuela para evitar tráfico en Monterrey y que las y los trabajadores hagan media jornada laboral o home office el día que se realice el tercer juego en su entidad, pues será el miércoles por la tarde. Recibiremos el Mundial con una visión profundamente humanista. Queremos un mundial con derechos plenos en una ciudad de libertades que respeta los derechos humanos. La ciudad aprovecha el mundial para acelerar la transformación. Las obras no serán de relumbrón, serán permanentes en beneficio de la ciudadanía. En otros temas, le informo que Jorge Antonio N., alias El Gufi, presunto autor intelectual del homicidio del abogado David Cohen Sacal, fue detenido por elementos de la Policía de Investigación en la colonia del Gas de la alcaldía Azcapotzalco. El sujeto fue trasladado al reclusorio Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial. De acuerdo con las investigaciones, El Gufi es señalado como el responsable de planear, coordinar y apoyar a Héctor N. y a Donovan N., presuntos autores materiales del crimen cometido el pasado 13 de octubre en las inmediaciones de Ciudad Judicial. Les recuerdo que ambos sujetos están vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso y permanecen en prisión preventiva. En más información, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su desacuerdo con la propuesta de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que plantean crear un mecanismo para romper el criterio de cosa juzgada, que impide reabrir juicios con sentencia. La mandataria federal consideró que existen numerosos asuntos pendientes que deberían atenderse antes de discutir una medida para alterar resoluciones definitivas emitidas por tribunales colegiados o juzgados cuando agotan los procesos legales. Asimismo, aclaró que la Constitución no faculta a la Corte para crear nuevas disposiciones, pues su función se limita a resolver asuntos de control constitucional y recursos de amparo. Y mire, malas noticias para Salinas Pliego, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó las resoluciones de 7 juicios fiscales que obligan a empresas de Grupo Salinas, entre ellas Grupo Electra y TV Azteca, a pagar más de 48.326 millones de pesos por concepto de impuestos sobre la renta, recargos, actualización y multas correspondientes a ejercicios fiscales entre 2008 y 2013. Esto luego de la publicación de los engroses de las sentencias con los cuales se dio luz verde al Servicio de Administración Tributaria SAT para efectuar el cobro correspondiente. Le cuento que aún permanece pendiente el engrose del 1/8 juicio resuelto hace unos días, en el que se avaló una multa superior a 67 millones de pesos contra otra de las empresas del usurero Ricardo Salinas Pliego.
Cambiando de tema, esta tarde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó en Zumpango, Estado de México, la entrega de reconocimientos a las y los servidores públicos que apoyaron a las comunidades afectadas por las lluvias torrenciales del pasado 9 de octubre en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz. En este evento, los secretarios de Marina y Defensa Nacional, Raimundo Pedro Morales y Ricardo Trevilla Trejo, respectivamente, destacaron que los planes Marina y DN3E fueron creados para proteger a la población mexicana ante desastres naturales. También se reconoció a 455 servidoras y servidores públicos del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana, Guardia Nacional, Marina, así como a trabajadoras y trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua, Protección Civil, entre otros. Hoy, como presidenta de México, me presento ante ustedes con humildad y con admiración. Les agradezco profundamente por su entrega, por su disposición, por su disciplina y por su amor al pueblo y a la patria. Lo hacemos no solo como un acto de reconocimiento institucional, sino como un acto de gratitud de la nación entera. En un mes limpiamos millones de metros cúbicos de lodo, cientos de caminos, visitamos más de 100,000 viviendas. Y hace unos momentos la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió por sexta ocasión en Palacio Nacional con las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. El encuentro, que duró 2 horas, tuvo como propósito revisar los avances de las nuevas líneas de investigación de este caso. A su salida, las y los familiares y su abogado informaron que se volverán a reunir con la mandataria federal a finales de enero o principios de febrero de 2026. Asimismo, confirmaron que el grupo interdisciplinario del caso retomará sus investigaciones. Y en la agenda económica le cuento que el Banco de México recortó su estimación de crecimiento económico para el cierre de este 2025 a 0.3% frente a los 0.6 puntos porcentuales previstos hace 3 meses. La institución señaló que la baja responde a la contracción de la actividad económica durante el tercer trimestre de este año. Sin embargo, para 2026 anticipó una recuperación moderada con un crecimiento de 1.1%, mientras que para 2027 previó un avance de 2.0%. Mire, en buenas noticias le cuento que la pobreza laboral en México se redujo 0.8 puntos porcentuales del tercer trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2025, pues pasó de 35.1 a 34.3% a nivel nacional. Esto informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Asimismo, el índice de pobreza laboral en México disminuyó 0.1% en el ámbito rural al pasar de 48.5 a 48.4 puntos porcentuales. Mientras que en el ámbito urbano disminuyó 0.5% al pasar de 30.7 a 30.2 puntos porcentuales. En materia de generación de empleos, destaca Ciudad de México con un acumulado hasta octubre de este año de 185,118 empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y mire, también el INEGI informó que las exportaciones de México subieron 14.2% anual en octubre pasado y alcanzaron un total de 66,133 millones de dólares. En tanto, indicó que las importaciones también incrementaron 12.8% anual y constan en 65,526 millones de dólares, por lo que se registró un superávit comercial de 606 millones de dólares. Agregó que las exportaciones no petroleras a Estados Unidos representaron 83.90% del total.